¿Con quién vamos, señora Madariño? Estamos conectados con el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackey, que siempre nos ilumina con respecto a estos temas como el que estamos enfrentando hoy. Miguel Ángel, muy buenos días. Muy buenos días, amigo de Exitosa. Muchas gracias por la invitación. Acabo de tener una conversación que yo, te juro, he disfrutado con un periodista chileno, que dice lo siguiente, que el origen de toda esta crisis migratoria está en Caracas y no en la frontera de Tacna con Arica, y que hay que buscar una solución que incorpore a todos los actores, es decir, que esto sea en todo caso parte de la agenda de discusión que hay con respecto a la solución de la crisis política, social y económica en Venezuela. ¿Tú qué piensas de esto, Miguel Ángel? Bueno, fíjate, Nicolás, me alegra mucho coincidir. Mi columna de hoy en Expreso justamente digo lo mismo, es decir, que este es un problema regional que debe involucrar a Chile, que expulsó o que deportó a los venezolanos indocumentados, al Perú, que no les permite el acceso, en ambos casos soberanos, a Ecuador y a Colombia, que en algún momento fueron corredores para que vinieran hasta nuestro país o fueran a Chile hace 4 o 5 años, y a Venezuela, que es el país matriz de donde se produjo esta diáspora hace algunos años por el desastre económico que vive Venezuela. Entonces, mirarlo solamente como un asunto peruano-chileno ya es incompleto y puede desnaturalizar el proceso. Tenemos que mirarlo de manera integral, como todos los procesos de migración, de fenómenos de migración internacional que se producen en otras partes del mundo, Nicolás. Tenemos que mirarlo así. Entonces, la solución, permíteme decirlo, pasa por un tema diplomático. Y hay que decirlo una y mil veces. No hay que militarizar la frontera peruano-chilena. ¿Qué vamos a conseguir con eso? Más militares que ciudadanos extranjeros van a ver en la zona de frontera. Lo que tenemos que hacer es sentarnos en una mesa y esa mesa produzca la consecuencia de un corredor terrestre, ¿no es cierto?, de naturaleza humanitaria, un convoy que protocolice y que garantice que ninguno de los extranjeros que dice que ha jurado que quiere volver a su patria, pues no se detenga ni en Perú, ni en Ecuador, ni en Colombia. Y para eso se ponen de acuerdo los países con el trayecto, un convoy con policías o militares que lo escolten de punto a punto como se hace. Esto es pragmatismo. Y así vamos a evitar lo que ayer ha pasado, que es una vergüenza panamericana, porque comprenderás que la gente está cansada, está harta de que no haya una solución a su problema. Este es un tema humanitario, no militar, por favor, y así hay que mirarlo. Y las diplomacias deben abrir espacios y puentes. Ahora, yo creo que el tramo más difícil va a ser el propio de Venezuela, es decir... Eso es lo que te quería preguntar, es decir, porque se está hablando, la solución a esta situación es hacer un campamento en Arica, otro campamento en Tacna, donde se reúna, se ordene, se atienda a esta gente, se evite conflictos con la población en ambas ciudades y se organice un corredor manejado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, cuyo destino sería Venezuela. Pero la pregunta es, ¿Venezuela los va a recibir? ¿El gobierno de Venezuela está dispuesto a esto o no? Mira, justamente ya hemos visto en algún momento que Nicolás Maduro, el régimen dictatorial, no tiene vocación de nada, ¿no? Pero comprenderás que en una situación de esta naturaleza hay que mover a la diplomacia para que se busque otros actores concomitantes que están alrededor, que tengan llegada a Venezuela. La llegada que no tiene el gobierno peruano, sí la tiene el de Colombia, por ejemplo. Colombia puede persuadir a Venezuela. Y Colombia es importante para Perú, Perú es importante para Colombia, más allá de Petro, con su mirada hacia Dina Boluarte. Somos parte de la Comunidad Andina de Naciones, trabajamos en el Parlamento Andino, en los mecanismos de integración. Bueno, hay que aprovechar eso, hay que explotar ello. Que los parlamentarios andinos, que hasta ahora vienen haciendo un gran trabajo, pues coadyuven, ¿no es cierto?, promoviendo estos vasos comunicantes que también hace la diplomacia.
Solamente así, entonces, se podrá persuadir a una Venezuela que reciba a sus connacionales, porque comprenderás que todos tienen derecho a volver a la tierra que los vio nacer. Esta es una regla básica del derecho internacional de los refugiados. Y que sepa Nicolás Maduro desde acá que, si acaso él no permite el ingreso de sus connacionales, puede sumar una imputación objetiva más de las que ya tiene ante la Corte Penal Internacional por violación flagrante de los derechos humanos de sus nacionales. Entonces, hay varios frentes por los que se puede disuadir y persuadir para que Venezuela reciba a los nacionales que alguna vez salieron por el desastre económico en todo Venezuela. Ahora, ahí hay que agregar un dato, porque en la conversación que tuvimos con el periodista chileno, o sea, yo creo que esto es un buen momento. Nos ha reventado en la cara la crisis migratoria, ¿no es cierto? Que se ha evitado, o sea, es un tema que ni siquiera ha querido ser tratado en los medios de comunicación, como si no existiera. O sea, hemos cerrado los ojos a un tremendo problema que se ha ido incubando y convirtiéndose cada vez en más grave, al punto que ya tenemos 2 millones de venezolanos en un país que tiene todas las carencias y limitaciones para atender a los propios, ¿no? Ahora tenemos que atender a los propios y agregarlos a ellos, ¿no? Ahora, hay que hacer un balance autocrítico de lo que ha sido nuestra política exterior hacia Venezuela y si esta ha ayudado o no a resolver la crisis en Venezuela, porque tú dices, la gente se va de Venezuela por la catástrofe económica de la política chavista. Eso es verdad, pero a eso se agregó las sanciones económicas que debían servir para aislar a Nicolás Maduro, asfixiarlo y provocar su caída. No ocurrió, Miguel Ángel. No cayó Maduro. La gente se empobreció aún más de lo que ya estaba y encima una oposición absolutamente irresponsable, incapaz de actuar unida, incapaz de ofrecer una sola alternativa, terminó desmoralizando a los jóvenes que protestaban en la calle, hacerles perder la esperanza de que las cosas podían cambiar y salir de su país. O sea, la historia completa yo creo que es esa. Entonces, la pregunta que te hago es, ¿esa situación se puede revertir? ¿El diálogo en Colombia puede ayudar realmente a que se avance, a que haya una solución política a la crisis venezolana? ¿Que haya elecciones en las que todos participen y cuyos resultados todos acepten? Mira, Nicolás, todos los antecedentes que has referido en verdad son muy malos, nos vuelven pesimistas, pero siempre hay que buscar una ventana abierta. Por lo menos en el gobierno en Colombia hay un presidente que puede tener sus niveles de afinidad con Nicolás Maduro y eso tiene que ser aprovechado. Y las relaciones internacionales sudamericanas no son las mejores con Venezuela, país al que hemos criticado por montañas de discursos, artículos y conferencias. Pero igual, cuando se trata, Nicolás, de un asunto de naturaleza humanitaria, esa fue una de las grandes consecuencias de la reunión cumbre de Marrakech de diciembre 14 del año 2018, es justamente que el tema humanitario debe estar por encima de las circunstancias políticas, ideológicas, y ese debe ser el discurso con el que las diplomacias deben afrontar y enfrentar el asunto. Es decir, antes, por esta suerte del núcleo duro de miras de democracia, etcétera, nadie se iba a sentar con algún actor de Venezuela porque es una dictadura. Bueno, en estas circunstancias hay que hacerlo, pues, porque son circunstancias, Nicolás, excepcionales, y hay que crear, si no hay contexto, hay que crearlo. La diplomacia está para eso. Y en ese sentido, deben de trabajar peruanos, chilenos, ecuatorianos y colombianos, porque la migración, como muy bien has dicho, es un fenómeno planetario que ya tiene ribete de amenaza planetaria. Escapan del África por el Mediterráneo para llegar a las costas europeas, ¿no es cierto? Hemos visto cómo lo que produjo Siria y salen despavoridos por la guerra de Afganistán, de la América Central para Estados Unidos.
esta es una vorágine que ha sido excitada incluso por la propia pandemia, y entonces es una acumulación de factores que ha llevado al siglo XXI a poner en la agenda internacional el tema migratorio, que tiene que ser mirado, visto, no desde una perspectiva unilateral, sino mancomunada, grupal, de bloque. Y así es como deberíamos afrontar este fenómeno migratorio, creando espacios, Nicolás. Ya, pero por ejemplo, ¿qué espacio habría que crear en este momento? Es decir, tenemos una crisis puntual en este momento en la frontera de Perú con Chile, donde la solución que se está planteando con intervención del Alto Comisionado de las Naciones Unidas es crear un corredor humanitario que permita que estas personas regresen a Venezuela. Esto te puede abrir la posibilidad de convocar a este espacio como el que tú dices, donde esté el canciller de Chile, el canciller de Perú, el canciller de Ecuador, el canciller de Colombia y el canciller de Venezuela, sentados en una mesa para buscar en conjunto una solución a un problema que no se remite solo a los que están en la frontera, se remite a los 7 millones que han salido, de los cuales 2 millones están en el Perú. Mira, Nicolás, solamente escuchándote me acuerdo de mi maestro Gonzalo Fernández Puyol, el embajador en la Cancillería, me decía: Miguel Ángel, a veces las circunstancias difíciles, dialécticamente difíciles, pueden ser buenos pretextos. Tú lo acabas de decir, que los cancilleres se sienten en una mesa, que no lo hace una reunión cualquiera ni una circunstancia cualquiera. Este asunto migratorio puede ser un gran pretexto para sentarlo a los 4 y a los 5 con Venezuela, además, para mirar una salida, y que sirva incluso para generar otros mecanismos de convergencias y no de divergencias. Por eso que la diplomacia siempre es ventana abierta, y hay que creerlo, hay que hacerlo. Lo que no puede pasar, Nicolás, es que sigan los fuegos cruzados, como hemos visto ayer, que la Cancillería chilena convoca al embajador de Perú y lo llama en consulta, que la peruana convoca al embajador de Chile y lo llama en consulta, mientras en la frontera la gente está realmente desesperada. Tenemos que movilizar y ser pragmáticos, y esa mesa de negociación, ese acercamiento ya debió comenzar. No hay que esperar a que lo haga Chile, hay que levantar el teléfono, la canciller tiene que llamar a sus pares, conversar con cada uno de ellos. Imagínate, después de la canciller lo hacía, levantaba el teléfono y hablaba con el canciller de Ecuador, Holguín, con la canciller Antonia de Chile. Hay que hacerlo. Tiene los mecanismos y todos los elementos para hacerlo, para evitar otra vez esa situación vergonzosa que hemos visto ayer en la zona de frontera. Una última pregunta, Miguel Ángel. Se complicó la reunión en Bogotá porque en este rompecabezas entra los Estados Unidos, que es el autor de las sanciones más severas y que tiene retenido no sé cuánto, 3.000 millones de dólares, creo, o más que eso, ¿no es cierto? Entonces, parte de la negociación es que se va a hacer elecciones, que van a participar todos, que van a hacer con vigilancia internacional, que no va a haber restricciones, que todos van a tener acceso igualitario a los medios de comunicación, que se va a garantizar la independencia de las autoridades electorales, etcétera. Pero dentro de ese paquete de acuerdo se van a levantar las sanciones económicas. Y ese capítulo no se está cumpliendo. Entonces hace que todo lo demás se caiga. ¿Qué crees que debería pasar, Miguel Ángel? ¿Cuál es tu lectura? Creo que, Nicolás, en esa mesa no hay que abordar los puntos de divergencia, porque si no se cae en el intento, sino los de convergencia. El tema de las sanciones es un tema muy sensible, y ya tú sabes que Maduro, que en los últimos tiempos, nos guste o no, queríamos que dejara el poder, etcétera, continúa y ha terminado haciendo bingo y sigue en el poder, o sea, medio empoderado. El tema de las sanciones yo lo pondría a un costado para que no perturbe el objeto central, y creo que así debería ser. Repito, sería un enorme pretexto positivo lo que está pasando lamentablemente en la zona de frontera, para crear esos vasos comunicantes que permitan realmente acercar lo que hasta ahora no se hace. Con Venezuela
prácticamente la comunicación es cero. No tenemos vasos comunicantes, ni los tienen los demás países en la medida que se espera. Incluso Chile, donde Boris, como sabes, tenía sus diferencias con el enfoque de Nicolás Maduro, que lo hemos visto muy claramente. El tema pasa porque haya una actitud abierta donde al embajador de Venezuela en Lima se le explique qué es lo que se quiere y a su vez transmita a Caracas, y entonces se pueda crear la buena voluntad, que la voluntas gentium del derecho internacional que permita esta mesa, porque no solamente, vas a ver tú, lo que está pasando en la frontera se puede replicar en de otros países, porque en la migración internacional genera efecto dominó, y eso es lo que tenemos que evitar cuanto antes, para que no se convierta en un flagelo lleno de sensibilidades, porque el factor humanitario tenemos que priorizarlo. Está muy, muy claro. Como siempre, mi querido Miguel Ángel. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias. Miguel Ángel Rodríguez Baquey, ex canciller y especialista en temas internacionales, ha estado con nosotros en la línea. Nos vamos ahora para ver cómo sigue esto en el otro lado de la frontera, en Tumbes.